Bueno, y por eso está con nosotros Irene Moreno, bienvenida. Ay, pues feliz de estar aquí para hablar de este gran tema. Felices nosotros de que estés aquí. Claro. No, muchas gracias. Oye, es viernes. Es viernes y es un tema, Irene, que a veces nos cuesta trabajo hablar, precisamente, y a lo mejor más en pareja, Claro. ¿no? Porque a lo mejor se lo cuentas a tu amigo, a tu amiga, pero en pareja ni siquiera queremos tocarlo. ¿Qué pasa cuando pierdes la libido? Cuando ya no sabes, cuando ya no quieres estar con tu pareja. ¿Hay terapias para esto? Pues mira, este es un tema muy importante. Hablas de dos cosas que me parecen fundamentales. Desafortunadamente no sabemos cómo hablar de sexualidad. Claro. Y esto se replica también en la vida de pareja. Con la persona con la que tienes una vida sexual activa es increíble que muchas veces jamás te has sentado realmente a hablar del tema. Las parejas a lo largo de la vida vamos cambiando, las personas vamos cambiando, nuestras necesidades van cambiando. Por ejemplo, podemos estar en un momento en el que hay enfermedad, podemos estar en un momento en el que tenemos mucho estrés, en el que hay situaciones que impiden que la sexualidad fluya normalmente y muchas veces por pena nos callamos, no nos comunicamos correctamente respecto a esto con la pareja y como dices, terminas hablándolo con la amiga, con la comadre, con la vecina, en Y fin. luego el consejo no es ideal porque acaban diciéndote, no, es que te es infiel y por eso ya no están funcionando tan bien. No, mil Exacto. cosas que no. Entonces, para eso existen terapias de pareja enfocadas a la sexualidad o terapias individuales que también pueden estar enfocadas al tema de la sexualidad en donde tú vas y justamente exploramos las razones por las cuales, por ejemplo, hay una baja de deseo o una pérdida del deseo sexual. Entonces, yo antes era una persona que me gustaba mucho tener sexo o que buscaba constantemente a mi pareja y ahora siento que esto ha dejado de ser importante para mí. Irene, pero siempre que tengamos, por ejemplo, una situación como esta, que digas es que ya tengo menos deseo sexual o algo similar, tenemos que ir a terapia, o podemos decir, no, a lo mejor es algo pasajero, estoy yo nada más deprimido, es una mala racha, se me va a pasar. O sea, ¿cómo discernir de cuándo es una cosa y cuándo ya requiero ayuda? Haces una gran pregunta porque decimos, ¿en qué momento debo ir al dentista? Cuando empiezo a tener una punzadita en el diente o cuando ya de plano ya se me cayó la muela, cuando ya no soporto el dolor. Desafortunadamente mucha gente va al dentista ya cuando el dolor es insoportable, Así es. Claro. pero puedes ir incluso como un chequeo de prevención. La sexualidad es una parte fundamental de nuestra vida individual y de nuestra vida de pareja. Entonces, si simplemente quieres a lo mejor explorar más en la sexualidad, quieres tener más información sobre sexualidad porque nadie te habló de ese tema, en un espacio terapéutico tú puedes encontrar respuesta a muchas de estas preguntas de manera personal y, por supuesto, cuando vas con tu pareja es una manera de explorar, de encontrar nuevas maneras de reencontrarte también con la pareja en el término del erotismo. Ok. Sí, es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que muchas veces también como el tema del sexo a veces parece prohibido, Tabú. no hay clases de esto en las escuelas. Entonces, ¿Sabes? ¿cómo Yo quería haces? preguntarle sobre un mito específico, que no sé si sea cierto o no, pero qué bueno que tenemos aquí porque a mí siempre me ha causado mucho estrés. Si las pastillas anticonceptivas te bajan la libido. Fíjate que esta es una gran pregunta y eso es lo que hacemos los sexólogos porque ¿qué pasa en una terapia sexual? Bueno, funcionamos como en una psicoterapia, pero lo enfocamos a la vida sexual de la persona. Entonces, exploramos en los antecedentes tanto biológicos, eventualmente decimos, ¿sabes qué? Sería muy bueno hacerte un chequeo médico, ve con el ginecólogo, con el urólogo, exploramos que haya, que si puede haber algún medicamento, por ejemplo, algo sea lo que está esté afectando, algo que a lo mejor no tenías idea porque el médico jamás te dijo que un método anticonceptivo puede generar baja en la respuesta sexual. O sea, puede haber baja de deseo sexual, puede haber una respuesta diferente, más lenta a lo mejor, un orgasmo menos intenso. Muchos medicamentos antidepresivos, por ejemplo, pueden estar generando este problema. Algunos problemas hasta algunos medicamentos para la gastritis generan este tipo de efectos y lo desconocemos. Oye, yo volteo a ver, en verdad. Todos miramos a Humberto. Tenemos que explorar. Nada en especial. Tenemos que explorar qué es lo que está pasando ahí, pero también en la parte emocional, en la parte mental. Eso te voy a decir, también si tienes a lo mejor algún problema, te quedaste sin trabajo, por ejemplo un hombre, se queda sin trabajo, tiene unas deudas terribles en casa, está hasta acá, bueno, el pobre yo creo que pues se le va el apetito Lo sexual. último que piensas a veces es en eso, Pues en sí, esos momentos. Exacto, y repercute negativamente en tu vida de pareja. Muchas veces el estrés, por supuesto, el estrés laboral para los hombres fundamentalmente, ahí repercute directamente en su sexualidad, en su respuesta sexual. Puede haber a lo mejor pérdida de erecciones. Cuando un hombre está muy estresado, cuando un hombre tiene muchos problemas fuera de la relación de pareja,
puede repercutir en problemas de disfunción Cuando eréctil, las por mujeres ejemplo. son mamás, ¿qué pasa? Pues también cuando las mujeres son mamás, por eso decimos que la vida va cambiando y la sexualidad puede modificarse, por ejemplo, durante el embarazo o después. El posparto muchas veces para las mujeres es tan agotador. El cambio hormonal, la llegada de un cuidar nuevo al bebé, bebé. que llora en la noche, si estás amamantando. Esto modifica muchas veces la vida sexual. Desafortunadamente, en algunos casos, esto ya se vuelve entonces un hábito que incluso ya el niño tiene 3, 4 años y se ha perdido. Y la pareja dice, es que tenemos 3 o 4 años en los que nuestra vida sexual se vino a cero. ¿Y por qué esperamos tanto tiempo suponiendo que esto va a pasar? Para eso hay terapias sexuales. Irene, una Para pregunta. eso estamos los terapeutas. Una pregunta con la que no me quiero quedar. Por ejemplo, en el tema de la disfunción eréctil, muchas veces es un problema físico, no necesariamente psicológico. Exactamente. ¿Se puede también acudir a terapia con Totalmente. ustedes para esto? Por supuesto. ¿Qué hacemos? Como decimos, trabajamos en conjunto la parte médica con la parte emocional o sexológica. Ok. Entonces, porque a veces la persona simplemente con tomar el medicamento no tiene suficiente porque a lo mejor ya se creó algo que conocemos como ansiedad de desempeño. Es decir, ya como creo que no voy a poder, entonces rehuyo de la relación y a lo mejor efectivamente el estar tan estresado hace que yo no pueda tener una buena erección. Ok. Entonces, cualquier disfunción, cualquier situación que vivas en tu vida sexual que la haga no placentera o que simplemente la anule de tu vida, es importante saber que existen especialistas que somos los sexólogos, los terapeutas sexuales, a donde puedes acudir para en un espacio de confidencialidad, de confianza y de respeto, poder hablar de estos temas con las personas, bueno, pues que conocemos y que podemos eventualmente trabajar de la mano con otros especialistas, médicos, ginecólogos, urólogos o hasta psiquiatras para ayudar a una persona a salir adelante. Gracias, Y lo Irene. más importante, Muy bien, Lili María, es quitarle el tema tabú a esto. Así Claro. Irene, como siempre, muchísimas gracias por A la ustedes, y me experiencia. encanta que me hagan todas estas preguntas. Todas Y nuestras dudas. Un beso para Nos el faltaron, público. pero luego te las Eso, quedaron- seguimos. Ahí se Aquí quedaron. me Para la quedo. otra, Aquí me quedo.